Regresamos, estamos en esta semana en el 15 viendo temas de la agenda nacional. Creemos que una de las áreas más importantes es la nueva ley de empleo público. Para eso conversamos hoy con un abogado que se ha especializado en los temas de trabajo específicamente y que ya ha estado en esta semana en el 15, que es don Mauricio Castro. ¿Cómo está, don Mauricio? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Saludos, Valeria. ¿Cómo les va, Marlon, y a todas las personas que nos escuchen? Mire, don Mauricio, con la nueva ley de empleo público nosotros creemos que es importante hablar de autonomía. Cuando se habla de autonomía, la gente tiene que entender que nosotros que hacemos trabajo de servicio público y televisión pública, nuestro mayor interés no es defender la autonomía hoy por hoy, sino que la gente entienda de qué se trata. Y que además en este panorama del empleo público, una persona especialista en el área nos pueda dar una explicación pormenorizada de lo que está sucediendo. Para eso, inclusive, existe un trabajo que hizo la Facultad de Derecho, un trabajo de investigación donde demuestra procesos inclusive de inconstitucionalidad. Don Mauricio. Sí, claro. En una ocasión anterior decíamos acá en el programa que este proyecto de ley básicamente tiene dos objetivos y eso cada vez es más evidente, y si algo ha sucedido es que a los diputados no les ha quedado más remedio que expresar esos objetivos. Que son que el Poder Ejecutivo retome un control central que perdió en la Constitución de 1949 cuando se decidió democratizar el poder descentralizándolo entre muchas instancias, y número dos, darle poder al Poder Ejecutivo en esa línea para imponer sus condiciones laborales, salariales, volúmenes de empleo, etcétera, que estime conveniente cuando estime conveniente. Eso es el objetivo o los dos objetivos fundamentales que tiene este proyecto. Y en esa línea, entonces, lo que planteábamos en una conversación anterior es que aquí uno tiene que coordinar tres elementos que están en la Constitución. Uno es la norma que habla de servicio civil, que dice que las relaciones entre la administración pública y las personas que trabajan en la administración pública estarán reguladas por un estatuto de servicio civil, pero con tres finalidades. Eficiencia en el sector público, nombramiento con base de idoneidad comprobada y garantizar la estabilidad en el empleo. Número uno. El segundo elemento son las autonomías. Las autonomías que son de tres niveles, los dos niveles superiores siendo el de las municipalidades y la caja, y el nivel superior el de las universidades públicas. En el segundo nivel, el de las universidades y el de las municipalidades, el constituyente de 1949 estableció que el Ejecutivo no se podía meter o no se puede meter constitucionalmente en las municipalidades ni en la caja, ni a definirles objetivos políticos ni políticas públicas, incluyendo la definición de sus condiciones salariales y laborales. Eso ya lo ha dicho la Sala Constitucional en varias ocasiones, es decir, no estamos inventando, no es algo que se me ocurra a mí o a algún constitucionalista que vaya a salir por aquí diciendo lo contrario. ¿Y sabe qué quisiera yo agregar? Porque esto lo he conversado con historiadores en estos días. Me decían los historiadores, ¿vos crees que después del constituyente no hemos pasado crisis iguales o peores que esta? Tal cual. Y situaciones económicas complejas. Y hemos salido adelante. Eso quiere decir que el constituyente en algún momento efectivamente tenía toda la razón. Perdone que... Claro, pero tal cual. O sea, lo que quedó claro en la década de los 40 es que era absolutamente inconveniente, se prestaba para clientelismo político, para corrupción, porque claro, si yo te puedo presionar con tu empleo, ¿qué mejor recurso tengo para obligarte o incitarte para que hagas cosas que de otra manera a tu buen saber y entender como funcionario público no hubieras hecho, ¿verdad? Entonces, toda esa reflexión que se hizo en la década de los 40 culminó en la idea de que el Poder Ejecutivo no puede tener ese poder centralizado. Y decía, el tercer escalón es el de las universidades, donde los constituyentes dijeron expresamente, de Rodrigo Facio, Baudry, todos dijeron es fundamental que las universidades tengan además un escalón superior, donde tienen que estar blindados ya no solo del Poder Ejecutivo, obviamente que lo tienen que estar, pero además tienen que estar blindados del Congreso, de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es decir, la Asamblea Legislativa no puede venir a regular y a determinar qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace en las universidades públicas. Y eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que las universidades, desde la reforma de Córdoba, ¿verdad?, tienen como objetivo principal el desarrollar pensamiento crítico. Entonces, claro, para un poder ejecutivo
con tintes autoritarios, le viene bastante mal no solo que haya organizaciones de trabajadores, sino que haya instituciones que fomenten el pensamiento crítico, ¿verdad? Y entonces, claro, la universidad termina siendo una piedra en el zapato, y a mí me parece que aquí hay una pasada de factura por los que quieren controlar el poder a nivel central y que todo el mundo se quede calladito, Mauricio, hablando en voz baja. Y para entender mejor esto, vale, es muy importante que la gente comprenda que un programa como estos busca la finalidad de explicar de qué se trata esto, pero que la universidad está de acuerdo en pasar por el proceso de hacer una nueva ley de empleo público a lo interno, pero con su autonomía. Vale. Don Mauricio, usted nos mencionaba ahora esa sentencia, la 2801 del 94, donde la Sala Constitucional indica que los poderes públicos no pueden intervenir dentro de la autonomía funcional de las universidades públicas. Don Marlon nos hablaba de este trabajo que ustedes se hicieron desde la Facultad de Derecho. ¿Por qué específicamente atenta no solo contra la autonomía, sino contra la libertad de cátedra, que quizás es uno de los puntos más valiosos que tiene toda la autonomía universitaria? Claro, es que imagínense que, por ejemplo, si ustedes toman el texto, obviamente este es un texto en construcción, ¿verdad? Y un día se aprueba una moción y otro día otra moción y demás. Y por eso yo he insistido en que no hay que perderse. Aquí el objetivo que tienen la gran mayoría de diputados es controlar a la administración pública en general, a todos por igual, no importan las autonomías constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la universidad? No solo en esta, sino en cualquier otra. Y nosotros hacemos investigación, nosotros hacemos acción social, vamos a las comunidades, vemos cuáles son sus problemas, sus necesidades y tratamos de construir con las comunidades estrategia, discurso, conocimiento colectivo para que las comunidades se vuelvan actores o fortalezcan su posición de actores en su propia vida, ¿verdad? Y además somos docentes, donde analizamos la realidad nacional, donde realizamos por áreas temáticas, por áreas profesionales y demás. Entonces, claro, la naturaleza del trabajo universitario tiene en el centro la necesidad de la libertad de cátedra. ¿Por qué? Porque de qué manera puedo yo relacionarme con la investigación, con la docencia o con la docencia si yo no puedo libremente expresar lo que pienso, lo que siento, lo que entiendo, lo que comprendo y hacer ese proceso de construcción colectiva. Entonces, los criterios de valoración de mi trabajo en la universidad o de cualquier persona que trabaje en cualquier universidad necesariamente tienen que ser muy cuidadosos de no imponer cierto tipo de visiones, de no limitar cierto tipo de reflexiones, que han quedado evidentes, por ejemplo, ahora en este mismo proyecto, cuando se estableció, por ejemplo, lo de la objeción de conciencia, ¿verdad? Con la idea de ir perfilando una idea de que de ciertos temas no se pueden hablar, o no se deben hablar, o si se van a hablar debería ser, yo qué sé, con la Biblia debajo del brazo, y bien por el que lo quiera hacer, para eso está la libertad de cátedra, pero el que no lo quiera hacer, no. Entonces, claro, cuando se definen criterios de valoración, hay una línea muy fina en que esos criterios de valoración que se van a definir desde fuera de la universidad por el Poder Ejecutivo, reconcentrando ese poder, atenten o más bien puedan llevarme inclusive a calificarme mal o eventualmente a sancionarme si yo en el uso de mi libertad de cátedra atento con lo que se ha definido como criterios de evaluación desde Don Mauricio, el epicentro de esta discusión esta semana ha sido la Asamblea Legislativa, y parte de la producción de esta semana, el 15, quiere presentar un poco las voces que han presentado sus posiciones al respecto. A continuación tenemos al diputado José María Villalta del Frente Amplio refiriéndose sobre este tema. ¿Realmente a ustedes no les molesta la corrupción o las gollerías? ¿Les molesta que ustedes no controlen esas instituciones? Porque, diputado Chacón Monge, seamos sinceros, no hay una institución que tenga un régimen más caótico de contratación y nombramiento que la Asamblea Legislativa. Entonces, realmente el énfasis que ponen contra las universidades no es porque les preocupe la cuestión salarial o les preocupe la corrupción o la mala gestión, es contra la autonomía universitaria su discurso. La Constitución política es clara en que las universidades públicas gozan de independencia en el desempeño de sus funciones
y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es una autonomía reforzada que está garantizada en la propia norma constitucional. Esos casos extremos que ustedes ponen como ejemplo y lo generalizan, nadie va a defender esos casos extremos, pero no se vale que saquen los abusos que se dan en las universidades, los generalicen como que fuera la generalidad en las instituciones de educación superior, y en el fondo lo que están haciendo es un ataque a la autonomía universitaria. ¡Qué dicha que lo dijeron! Les molesta la autonomía de las universidades públicas, les molesta que no tienen el control de las universidades, que no pueden nombrar a los decanos, a los directores, a los profesores, les molesta que ahí no pueden intervenir sobre qué se enseña y qué no se enseña. A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. Porque si aquí vamos a hablar, repito, de cosas que están mal en el empleo público, en todas las instituciones hay cosas que corregir, empezando por esta Asamblea Legislativa que tiene la gestión de nombramientos más desastrosa que uno haya visto, más arbitraria, más politiquera. Y es esta Asamblea Legislativa, aparte del Poder Ejecutivo. Don Mauricio, ¿qué le puedo decir? Lo que yo diría que es un poco complejo acá es inclusive unas afirmaciones que daba Paola, la diputada del Partido de Acción Ciudadano, que es Paola Vega. Ella decía y afirmaba categóricamente que ella no iba a aceptar que le tiraran línea, porque era inconstitucional pasarle por encima de la autonomía universitaria, que es parte de lo que estamos viendo en el documento. Vale. Sí, hay dos mociones que se aprobaron esta semana, específicamente la 51 y la 56, que tienen una afectación importante sobre el funcionamiento de las universidades públicas. La 51 habla sobre la regulación del reclutamiento, selección y nombramientos, y la 56 reconoce el tema de las convenciones colectivas, pero las regula en ciertas formas. Esto tiene un punto muy relevante en la Universidad de Costa Rica porque está pronto a vencer en el mes de junio y el rector todavía no la ha denunciado. Entonces, específicamente sobre el tema de las convenciones colectivas, ¿qué estaría pasando dentro de la universidad? Vea, lo primero que hay que decir es que este tema lo resolvió la Sala Constitucional, ¿verdad? Yo entiendo que de repente salgan colegas inventando alguna tesis jurídica, siempre lo ha habido y siempre lo habrá, ¿verdad? Hubo juristas muy importantes que en la Alemania nazi justificaron jurídicamente lo que se estaba haciendo, o en la dictadura de Videla, etcétera, etcétera. Entonces siempre va a haber voces que inventan alguna tesis jurídica para violentar derechos y para violentar la Constitución. Eso es normal. Pero lo que habría que hacer, por más que a mí yo tengo serias críticas a la jurisprudencia de la Sala Constitucional en algunos casos y en otros no, pero lo cierto del caso es que es la Sala Constitucional, yo soy solo un docente investigador, ¿verdad? Ellos, nos guste o no nos guste, son los que definen, como decía don Rodolfo Pisa Escalante, padre, ¿verdad?, magistrado de la Sala Constitucional. Yo no estoy completamente de acuerdo en esa frase, pero para efectos prácticos funciona así muchas veces. Don Rodolfo Pisa decía: la Constitución dice lo que la Sala dice que dice, ¿verdad? Yo no estoy completamente de acuerdo, porque si la Sala se equivoca mal y se equivoca todo el tiempo, hay que hacérselo ver y la Sala misma corrige, ¿verdad? Pero ciertamente la Sala Constitucional ha venido definiendo en ambos temas, en la autonomía como en negociación colectiva en el sector público, ya una línea jurisprudencial de muchos años, que le viene muy mal a muchos colegas administrativistas y constitucionalistas. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Hay un énfasis, un deseo de tener una centralización del poder, donde el Poder Ejecutivo defina unilateralmente, le guste a quien le guste, lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Por eso el traslado a planificación, don Mauricio. Totalmente. Bueno, y entonces, ¿cuál es el asunto? Eso entra en problemas. Les decía que un foco en la Constitución es el servicio civil con esos apellidos, el otro es la autonomía, pero el otro son los derechos colectivos que están en el capítulo de garantías sociales que la Sala Constitucional y la Organización Internacional del Trabajo ha dicho aplican a los empleados y las empleadas públicas en Costa Rica, le guste o no le guste a quien quiera, ¿verdad? Y solo se excluyen unos pocos trabajadores, funcionarios públicos, que son los que hacen la gestión superior gerencial de las instituciones públicas. Pasamos casi 15 años discutiendo quiénes eran esos y finalmente acordamos
con 2 asambleas legislativas, 2 poderes ejecutivos, con el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, con las cámaras empresariales, ¿quién eran ellos? Entonces se hizo un listado específico en el Código de Trabajo que dice las personas funcionarias públicas que están excluidas de la negociación colectiva y los medios de solución de conflictos colectivos son este. Los otros no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la Ley de Fortalecimiento Fiscal que se aprobó, se incluyó una norma, reforma al artículo 55 de la Ley de Salarios, que dice que solo por ley se podrán establecer pluses o incentivos salariales, ¿verdad? Entonces eso fue a la Sala Constitucional, pero no digo la Sala Constitucional hace 15 o 20 años, no, la sentencia es del 2018 porque se refiere a la Ley de Fortalecimiento Fiscal, a la consulta de constitucionalidad. Y en ese tema lo dice con toda claridad esta Sala Constitucional. Dice, no, esa norma no es inconstitucional siempre y cuando no se aplique a los empleados y empleadas públicas que tienen derecho a la negociación de convenciones colectivas de trabajo. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional dice que las convenciones colectivas de trabajo tienen un contenido esencial, intangible, que si usted se lo quita, usted queda con un instrumento que ya no es ese instrumento. Es como que si yo les dijera a ustedes, ustedes pueden hacer periodismo, pero no pueden hablar con gente, no pueden entrevistar gente, pero hagan periodismo, ¿verdad? O usted puede hacer un partido político, solo que no se va a poder presentar a las elecciones. Entonces vacías del contenido esencial lo que es una convención colectiva, que es la discusión sobre las condiciones de trabajo colectivamente en un ámbito determinado. Entonces eso ya lo resolvió la Sala Constitucional, pero como, si me lo permiten, porque hay que decirlo con todas las palabras, a la mayoría de los diputados no les importa y están, digamos, en una borrachera de autoritarismo, donde no les interesa lo que haya dicho la Sala Constitucional, la OIT, lo que sea, vamos a hacer esto porque necesitamos controlar unilateralmente y retomar el poder a nivel del Poder Ejecutivo. Entonces no nos importa eso. Entonces, bueno, esto se discutirá eventualmente en Sala Constitucional y en OIT y en otros lugares. Para efectos prácticos, en las instituciones que tienen o que vayan a tener convención colectiva y ahora no lo tengan, entonces, claro, ahí va a haber una contradicción, porque, de nuevo, vuelvo a ese ejemplo, que yo les diga a ustedes, ustedes pueden tener su programa, pero ustedes no pueden hablar con nadie, o ustedes pueden hacer su partido político, o ustedes pueden ser diputados, pero no aprobar leyes, ¿verdad? Entonces, si usted va a hacer ese contenido esencial, la Sala Constitucional ha dicho que el proyecto devendrá inconstitucional. Don Mauricio, esta semana hubo manifestaciones y la producción de esta semana en el 15 presenta un poco esa radiografía que ha significado también la presencia de estudiantes, de rectores, de gente del quehacer universitario en lo que significa esto en el marco de la nueva Ley de Empleo Público. El 24 de febrero estamos en la concentración de las diferentes comunidades universitarias públicas del país. Se ha insistido aquí que hay que hacer diferentes cambios dentro de las universidades, por ejemplo, la estructura salarial, dentro de una serie de cambios que fue acordada en conjunto el Consejo Nacional de Rectores con los diferentes sindicatos y las federaciones estudiantiles. Se dice que la Ley Marco del Empleo Público no debe aplicarle a las universidades públicas, pero que además no es un proyecto beneficioso para el país. Veamos la información. Somos conscientes que hay que manifestarse para decirle a las señoras y a los señores diputados, a todas y a todos en general, pero particularmente a quienes forman la Comisión de Gobierno y Administración, que no deben de seguir adelante con ese texto de Ley de Empleo Público que violenta flagrantemente la autonomía universitaria, con ese texto de empleo público que violenta nuestra constitución política. Las universidades no pueden estar bajo la dirección de un órgano político del Poder Ejecutivo. No pueden recibir órdenes ni de Mideplan ni de la Dirección de Servicios Civiles. No es un gasto como han querido verlo, es una inversión. La inversión que día a día se hace en cada una de las universidades para que este sea un país diferente. Tenemos que demostrarle a los medios de comunicación masiva que permanentemente, en su mayoría, distorsionan y
exponen palabras que no son ciertas, que efectivamente somos las universidades el futuro que este país tiene para poder ser más competitivos. El apoyo que se ha conseguido de las bancadas legislativas realmente ha sido bastante poco, aunque las universidades insisten en seguir ejerciendo medidas de presión como esta concentración para informar a la ciudadanía sobre los perjuicios de este proyecto de ley que se está impulsando al interno de la Asamblea. Esa es la información desde Cuesta de Mora, se informó para Canal 15 UCR, Josué Hernández. Don Mauricio, ya quizás para ir finalizando, hay un punto que se relaciona mucho con el tema de la autonomía universitaria y ahora es hablar del tema de la autonomía municipal. La Unión Nacional de Gobiernos Locales está hablando que incluirse dentro de este proyecto de ley tal como está llegaría a afectar la carrera municipal y que debería establecerse un principio de co-creación entre las municipalidades y el ente rector. ¿Qué implica para las corporaciones municipales estar dentro del proyecto de ley tal cual? Bueno, es la violación a la autonomía. La Sala Constitucional, el tema de la autonomía municipal lo ha revisado y ha sostenido una tesis sistemática durante muchísimos años. Y lo que ha dicho es que en el caso de las municipalidades, lo que les da la legitimidad autonómica no es como las universidades, que tiene que ver con esa conciencia crítica que decíamos que es fundamental en una sociedad democrática, o la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se quiere que sea muy técnico el manejo de los seguros sociales, las pensiones de todos nosotros, imagínense, la lucha contra COVID, la lucha contra la próxima pandemia que vaya a venir, etcétera, etcétera, perdón. Pero en el caso de las municipalidades, ¿qué sucede? En el caso de las municipalidades, la Sala Constitucional ha dicho que lo que le da la legitimidad o la justificación de su autonomía es que son electas democráticamente en elecciones populares, en sufragio universal. Entonces, ahí lo que se ha dicho, lo que la Sala Constitucional ha dicho, es que no puede venir el Poder Ejecutivo a entrar a definir o a controlar ninguna política pública por parte de los gobiernos municipales, porque estaría minando la voluntad popular expresada por el sufragio universal que elige a sus representantes en el Consejo Municipal, en las alcaldías, para llevar adelante políticas públicas. Y la Sala Constitucional ha dicho que dentro de las políticas públicas que las municipalidades, igual la Caja, igual las universidades, pero en este caso las municipalidades, tienen autonómicamente el derecho a decidir y definir, precisamente son los niveles salariales, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, el entregar por parte de algún alcalde o grupo de alcalde su autonomía municipal es violatorio de la Constitución, no porque lo haga algún alcalde por afinidades políticas o partidarias, etcétera, no lo hace constitucional, ¿verdad? Ahí la Sala Constitucional ha sido vehemente a la hora de decir no se puede. Les pongo nada más un ejemplo, lo recuerdo bien. En un momento se estaba por tramitar un proyecto de ley en el que se le daba al IFAM, imagínense, el Instituto de Fomento de Ayuda Municipal, la posibilidad de definir los salarios de los empleados municipales, incluidos los de jerarquía. Y la Sala Constitucional dijo eso es absolutamente inconstitucional. Don Mauricio, tal vez una de las cosas más importantes que se dicen, aquí nadie está en contra del empleo público, nada más que no pasen por encima de la autonomía, esto se puede hacer desde la casa. Gracias Valeria, gracias don Mauricio. Con mucho gusto. Nada más cerraría con una reflexión. Yo pienso que hay mucha gente que está en contra del empleo público. Yo nada más cerraría con esta reflexión. Son décadas de hablar en contra de la institucionalidad pública de los empleados públicos, básicamente generando la idea de que yo, igual que de ustedes o todas las personas que trabajamos acá, somos corruptos, vagabundos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que se perdió de vista que inclusive en el COVID fue la institucionalidad pública toda la que puso el pecho por la ciudadanía costarricense y que este proyecto forma parte además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es una cosa muchísimo más grande, con una visión de país que atenta contra el Estado Social de Derecho. Gracias, don Mauricio. Con todo gusto. Bueno, terminamos esta semana en el 15. Es un placer para ustedes y para nosotros estar en su casa haciéndoles televisión de servicio público.
Pasen muy lindo fin de semana. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Chaito.